Hola, ¿cómo están? Hoy nos toca viajar en nuestra línea de tiempo y llegamos a una de las fechas que ustedes habían marcado, 25 de mayo, Revolución de Mayo, 1810. Esa fecha fue la revolución. Cabildo abierto, todo el pueblo en la Plaza Mayor, pero algo pasó antes. O sea, no fue por arte de magia que dijeron 4 o 5 días antes, listo, van todo el pueblo a quejarse y a reclamar al cabildo. No, pasaron muchas cosas antes para que nuestra sociedad de 1810 tuviera esa reacción. Y ahora les voy a contar qué es lo que pasó. Y vamos a mirar el mapa. Tenemos planiferio. No sé si se llega a ver bien ahí. Planiferio es una representación gráfica de todos los continentes del mundo. Bien. Y ya en el 1800 las sociedades miraban lo que pasaba en el mundo. Tengo 4 fechas importantes para que pensemos y podamos entender por qué se planteó una revolución en el Río de la Plata. 4 fechas que fíjense que también están ordenadas cronológicamente. Podría ser una mini línea de tiempo pensando en la que veníamos haciendo. 1776, Estados Unidos. Viajamos al norte de América. Estados Unidos y esta parte de acá, Alaska, también es de Estados Unidos. En el año 1776, Estados Unidos se independiza, declara su independencia. O sea que es el primer país de América que logra esa independencia de la colonia que estaban con ellos. 4 años más tarde, 1780, Perú, actualmente Perú. Sudamérica, ahí arribita de Argentina, Chile, Bolivia, Perú. En Perú se encontraba Tupac Amaru, que ya lo habíamos nombrado en otro video. Tupac Amaru, representante de los pueblos originarios, levanta una revolución y una rebelión en contra del poder español, en contra de la forma y el manejo político que estaban teniendo en sus tierras. Pierden esa batalla igualmente muy sangrienta, donde primero asesinan a toda su familia y después lo terminan matando a él, pero la revolución queda marcada, queda plantada esa rebelión contra el modo de gobierno que tenía España con estas tierras. 9 años más tarde, 1789, Francia. Nos vamos a cruzar el Atlántico y vamos a llegar al continente europeo. Francia. Revolución Francesa. Francia tenía reyes, igual que España. El pueblo la estaba pasando muy mal. Económicamente pasaba muchísimo hambre. El pueblo se levanta en una rebelión donde entran a donde se encontraban los reyes. Hay una serie ahí también de una lucha muy sangrienta donde terminan muriendo la corona francesa y cambia el modo de gobernar ese país. Pasan un par de años más, 1808, España. Seguimos en Europa y bajamos de Francia, bajamos a España. España nos estaba colonizando a nosotros, tenía 3 colonias en América. ¿Qué pasa? Napoleón Bonaparte pone preso al rey Fernando y pone como rey a su hermano. En España, las colonias que estaban ahí dentro de ese país empiezan a revolucionarse también y a manifestarse en contra del hermano de Napoleón, porque había una regla en ese entonces que se decía que Dios le daba el poder al rey y el rey se lo pasaba al pueblo, pero el pueblo plantea que si no hay rey, el poder pasa a ser del pueblo otra vez. Entonces, como ellos no lo reconocían al hermano de Napoleón como rey, en España empezó un montón de cuestiones y se empezaron a levantar y había luchas internas. Todo esto, toda esta información entre los Estados Unidos, lo que pasó con Tupac Amaru,
la Revolución Francesa, la toma de España por Napoleón Bonaparte, toda esa información llega a los oídos de la Sociedad de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pensemos que estamos hablando de 1810, se tardó mucho tiempo en llegar esa información porque no había redes sociales como las que tenemos hoy, que todo llega en velocidad de segundos. Cuando todo eso llega, nuestra sociedad empieza a plantearse otras cuestiones, empieza a plantearse cómo estaban viviendo ellos y bajo qué condiciones, y si realmente estaban conformes con eso. Cuando empiezan todos esos planteos en nuestra sociedad, el pueblo se empieza a manifestar de que no estaban conformes, que no era esa la manera en que ellos querían vivir. En esa junta de ideas empiezan a proponer que se abra el cabildo y que se discuta cómo iban a seguir. En ese momento igualmente no se pensaba en la independencia, sí se pensaba en esta revolución de plantearnos y plantarse en contra del hermano de Napoleón porque ellos no querían depender de él y como no estaba el rey que estaba a cargo, querían plantear entonces que, por ejemplo, el virrey que estaba acá, Cisneros, que se tenía que ir, que tenía que presentar su renuncia, porque ya no había un rey a quien responder. Y el que se encontraba no era al que ellos iban a responder. Entonces ahí se arma la Revolución de Mayo. Se prepara unos cuantos días antes, cuando empieza a llegar la información, entre el pueblo empieza a comentarlo entre ellos. Aparecen los conocidos Franchi y Beruti que cuentan la historia, o ustedes han escuchado en otros relatos anteriores, en esta, en quinto, en cuarto, que cuentan que ellos repartieron cintas celestes y blancas. A colación esto viene de reconocer la escarapela y los colores, cuando empiezan a surgir estos colores celestes y blancos que después dan origen a nuestra escarapela, a nuestra bandera. Y ahí es cuando se plantea, bueno, se pide cabildo abierto, un 25 de mayo, se discute, se pide la renuncia del virrey y se forma nuestro primer gobierno patrio, ¿sí? El primer gobierno patrio se formó ese 25 de mayo con un montón de cosas para resolver y un montón de cosas que no sabían cómo resolverlas y con muchas ideas que había que acomodar, porque se unieron en contra de sacar al virrey. Pero después habían ideas de modos de gobierno, de modos de formar y de organizar nuestro pueblo que no eran todas iguales, no todos pensaban de la misma forma, entonces había que ponerse de acuerdo. Y ahí empieza otra historia muy larga que la vamos a ir desarmando de a poco. Los dejo por ahora, nos vemos en la próxima.